Tal día como hoy, podcast número 84. Hay una fotografía que todo el mundo ha visto. Una mujer sobre una rejilla de ventilación en una acera de Nueva York. El vestido blanco volando. La sonrisa más famosa del siglo XX. ¿La conoces? Todo el mundo la conoce. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace cuando la mira. ¿Qué estaba pensando ella en ese momento? No Marilyn, ella, la persona que había dentro de esa imagen. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hacer ese viaje. El viaje del otro lado de la fotografía, del otro lado del vestido blanco, del otro lado del mito. Porque el 1 de junio de 1926 no nació Marilyn Monroe. Nació Norma Jane Mortenson, una niña en Los Ángeles, sin padre conocido, con una madre que sería internada en un psiquiátrico pocas semanas después de su nacimiento. Una niña que pasó su infancia entre 12 hogares de acogida distintos y un orfanato. Una niña a la que nunca nadie le dijo guapa. Esa niña acabaría siendo la mujer más fotografiada del planeta. Y en su última entrevista, apenas 2 días antes de morir, con 36 años, diría algo que nos debería hacer reflexionar. Un símbolo sexual se convierte en una cosa. Odio ser una cosa. Yo no quiero hablaros hoy de Marilyn Monroe, el mito, de la rubia explosiva, del símbolo sexual, del icono pop que Andy Warhol repitió en serigrafía hasta el infinito. Quiero hablaros de Norma Jane, de la mujer que había dentro, de su búsqueda de amor, de reconocimiento, de identidad. Y al final del camino, quiero que nos hagamos juntos una pregunta que va mucho más allá de ella. Una pregunta sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre la época que vivimos. Porque lo que le pasó a Marilyn Monroe en los años 50 les está pasando hoy a millones de jóvenes, solo que ahora lo llaman de otra manera. Ahora lo llaman ser influencer. Bienvenido a un nuevo programa de Tal día como hoy. Acompáñame por este 1 de junio, día que nació Norma, la crisálida que se convirtió en mariposa y que el mundo no supo ver. Empezamos. El 1 de junio de 1926 nació en Los Ángeles Country Hospital una niña a la que pusieron el nombre de Norma Jane Mortenson. Su madre, Gladys Baker, era cortadora de negativos de película en una productora. Una mujer inteligente, atractiva, que soñaba con un mundo mejor para su hija. Pero Gladys tenía una enfermedad que nadie sabía todavía muy bien cómo tratar: la esquizofrenia. Cuando Norma Jane tenía apenas unas semanas, la internaron en un psiquiátrico. La niña fue dada en acogida a una familia vecina. Así empezó todo. Pasó la mayor parte de su infancia en 12 hogares temporales distintos y en un orfanato. 12 casas, 12 familias, 12 veces decirle adiós a un lugar que empezaba a parecerse a un hogar. En el orfanato, con 9 años, trabajaba ayudando en la cocina, lavaba platos, fregaba suelos y miraba por la ventana hacia los estudios de Hollywood que se veían a lo lejos. Años después, contaría que de niña soñaba con cruzar esa calle, con entrar en esos estudios, con que alguien la viera, porque nadie la había visto todavía, no de verdad. A los 16 años, para no ser enviada de vuelta a un orfanato, se casó con un vecino llamado James Dougherty. Él tenía 21 años. No fue una historia de amor, fue una solución. Cuando Dougherty se fue a la guerra, Norma Jane
entró a trabajar en una fábrica de municiones aeronáuticas en Van Nuys, 8 horas al día, el sueldo justo para sobrevivir. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un fotógrafo del ejército llamado David Conover llegó a la fábrica con un encargo: fotografiar a mujeres trabajadoras que levantaran la moral de las tropas en el frente. Recorrió las instalaciones buscando caras y de pronto se paró. Delante de él había una chica joven, de pelo castaño, con un mono de trabajo manchado de grasa, con una concentración absoluta en su trabajo, y observó que tenía algo. No sabría explicarlo, pero tenía algo. La fotografió y la fotografió mucho, y cuando reveló los negativos, supo que no se había equivocado. En 1945 ya era conocida como el sueño de los fotógrafos. Su cara empezó a aparecer en portadas de revistas, y alguien le dijo que si quería llegar más lejos, tenía que cambiar el color de su pelo. El castaño no fotografiaba igual, el rubio sí. Norma Jane se tiñó el pelo, se cambió el nombre, eligió llamarse Marilyn Monroe, tomando el apellido de soltera de su madre. Y así, sin casi darse cuenta, Norma Jane fue desapareciendo poco a poco, y en su lugar apareció alguien que el mundo nunca olvidaría. Hay algo en esta historia que me parece necesario que debemos pensar, porque Marilyn Monroe no fue un accidente, fue una construcción. Alguien pensó cómo debía vestirse, cómo debía moverse, qué color de pelo debía tener, qué papeles debía hacer, y ella lo aceptó. Al principio porque no tenía otra opción, luego porque funcionaba, y más tarde porque ya no sabía muy bien dónde terminaba Marilyn y dónde empezaba Norma Jane. Lo dijo ella misma, con una lucidez que da escalofríos. Nunca quisieron descubrir quién era yo realmente. En vez de eso, se inventaron un personaje. Nunca discutí con ellos. Claramente amaban algo que yo no era. Una frase que podría haber escrito en 1955 o en 2026, según lo mires. Quiero hablaros de 3 Marilyn, porque no hubo una sola, hubo al menos 3, y las 3 convivieron dentro de la misma mujer, a menudo sin entenderse entre ellas. La primera Marilyn, la actriz que nadie quería tomarse en serio y que Hollywood la había encasillado, rubia tonta, la del vestido blanco, la de los labios entreabiertos, la que hacía reír a las mujeres y suspirar a los hombres. Pero ella sabía que era otra cosa. En 1955, con 28 años y ya convertida en la actriz más taquillera de América, hizo algo que nadie esperaba. Se fue a Nueva York, dejó atrás los estudios, los contratos, los fotógrafos y se matriculó en el Actors Studio, la escuela de interpretación más exigente del mundo, donde trabajaban Marlon Brando, James Dean, Paul Newman. Hizo falta un coraje extraordinario para hacer eso. Llegar siendo la más famosa y sentarse en un aula a aprender desde cero, a que te corrijan, a que te digan que no sabes hacerlo. Pero ella fue, estudió con Lee Strasberg, aprendió a usar sus emociones más profundas como instrumentos de trabajo. Aquella niña que había pasado la infancia sintiéndose invisible, descubrió que su herida podría convertirse en arte. Y funcionó. En Bus Stop, en 1956, la crítica habló por primera vez de ella como actriz, no como fenómeno. En Con faldas y a lo loco, en 1959, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Y en Vidas rebeldes, su última película completa, de Arthur Miller, su propio marido, escribió para ella un personaje que era casi ella misma, una mujer desilusionada que buscaba algo auténtico en un mundo de apariencias. Nunca ganó el Oscar, la Academia nunca la nominó, y eso, en el Hollywood de los años 50, decía más sobre Hollywood que sobre ella. La segunda Marilyn, la mujer que buscó amor toda su vida
Se casó 3 veces, con James Daugherty, el vecino que la rescató del orfanato, con Joe DiMaggio, el héroe deportivo más famoso de América, con Arthur Miller, el intelectual más respetado de su generación. 3 hombres muy distintos, y los 3 matrimonios acabaron igual, en divorcio. Porque lo que Marilyn buscaba en cada uno de ellos no era lo que el mundo veía desde fuera. No buscaba fama, ni protección, ni dinero. Buscaba algo mucho más sencillo y mucho más difícil de encontrar. Lo dijo ella misma y sin rodeos. Mi problema con los hombres es que todos quieren irse a la cama con Marilyn, pero todos se despiertan con Norma Jay. Ahí está todo. El hombre que se enamoraba del icono encontraba por las mañanas a una mujer real, con miedos, con dudas, con una infancia que nunca había terminado de cicatrizar, y muchos de ellos no sabían qué hacer con eso. DiMaggio la adoraba, pero no soportaba que el mundo la mirara. Miller la respetaba intelectualmente, pero confesó que a veces no la entendía, y ella, entre película y película, entre una portada de revista y la siguiente, seguía siendo aquella niña de Los Ángeles que preguntaba en silencio si alguien la quería por quién era, no por lo que representaba. Quiso tener hijos, era algo que deseaba mucho. Sufrió varios abortos. Cada uno fue un duelo que el mundo no vio, porque nadie fotografía los duelos de las estrellas. Una carrera nace en público, el talento en la intimidad, decía Marilyn Monroe. La tercera Marilyn, el precio de ser un símbolo. Hay una imagen que todo el mundo conoce, pero que pocos entienden del todo. El 19 de mayo de 1962, en el Madison Square Garden de Nueva York, Marilyn Monroe le cantó el cumpleaños feliz al presidente Kennedy. El vestido era tan ajustado que tuvieron que coserlo directamente sobre su cuerpo. Brillaba bajo los focos, la sala entera contuvo la respiración. Fue probablemente la aparición pública más famosa de su vida. 2 meses y medio después, estaba muerta. En esas semanas finales, el estudio la había despedido de su último rodaje por sus ausencias. Sus amigos más cercanos notaban que algo se había roto en ella de manera definitiva. Y sin embargo, concedió una entrevista, la última, a Richard Merriman de la revista Life, y dijo algo que es imposible leer sin sentirse mal, sin percibir por un instante su sufrimiento. Ser un símbolo sexual es una carga pesada de llevar, sobre todo cuando una está cansada, herida y desconcertada. Cansada, herida, desconcertada. 3 palabras para describir a la mujer más deseada del mundo. La noche del 4 de agosto de 1962, en su casa de Brentwood, alguien encontró el teléfono descolgado junto a su cama, como si hubiera intentado llamar antes de que todo se apagara. No sabemos a quién. Probablemente ella tampoco lo sabía del todo. Quizás solo quería escuchar una voz que le dijera: todo va a ir bien. Tenía 36 años. Hay una pregunta que quiero haceros y que nace de este episodio, pero con una mirada más actual. ¿Qué diferencia hay entre lo que le ocurrió a Marilyn Monroe y lo que está ocurriendo hoy a millones de jóvenes en todo el mundo? Pensadlo un momento. Marilyn Monroe fue convertida a la fuerza en una imagen para el consumo ajeno. La industria de Hollywood decidió quién era, cómo debía moverse, qué color de pelo debía tener, qué papeles debía hacer. Ella fue el producto, y el precio que pagó fue no poder distinguir ya dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona. Hoy, en 2026, hay un joven de 16 años en cualquier ciudad española, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, que se levanta por la mañana, se mira al espejo y antes de desayunar ya está pensando en el contenido que va a publicar, en cómo va a moverse, en qué filtro va a usar,
en cómo conseguir más seguidores, en cómo construir su marca personal. Nadie le ha obligado, lo ha elegido libremente, pero la pregunta es, ¿lo ha elegido de verdad? ¿O ha elegido dentro de un sistema que le ha convencido de que ser visto es lo mismo que ser alguien? Los datos no mienten. Un estudio publicado en 2024 por investigadoras de la Universitat Pompeu Fabra y de la Universitat Oberta de Cataluña sobre más de 1.000 adolescentes españoles reveló que el 70% usa TikTok y el 63% Instagram, y que las chicas puntúan significativamente más bajo que los chicos en bienestar psicológico. Cuanto más presente es la validación externa, los likes, los seguidores, los comentarios, peor se sienten consigo mismas. La neurociencia tiene una explicación para esto. Las notificaciones de las redes sociales activan en el cerebro adolescente lo mismo que los mecanismos de recompensa de ciertas sustancias adictivas. No es metáfora, es neurología. El cerebro aprende a necesitar ese chute de aprobación externa. Y hay un dato del Pew Research Center en 2024 que me parece el más revelador de todos. El porcentaje de adolescentes que dicen que las redes sociales les hacen sentir apoyados en momentos difíciles ha caído del 67% en 2022 al 52% en 2024. En solo 2 años. Más tiempo en redes, más contenido publicado, más seguidores y menos sensación de apoyo real. Más Marilyn, más imagen, más símbolo y más solos. Y entonces pienso en Norma Jane y pienso que quizá lo que hizo no fue tan diferente. Fijaos en esto. Norma Jane no nació siendo Marilyn. Ella la fabricó como quien construye una armadura para que el mundo no pudiera volver a rechazar a una niña del orfanato. Hoy, cuando vemos a un joven pasar horas editando una foto, cambiando su cara con un filtro, buscando el ángulo que oculte sus inseguridades, ¿no está haciendo lo mismo? ¿No está intentando construir una Marilyn que lo proteja de ser simplemente ellos mismos? No quiero ser injusto. Las redes sociales no son el enemigo. Hay jóvenes que encuentran en ellas comunidad, creatividad, incluso apoyo en momentos de soledad profunda. Hay una chica en un pueblo de Teruel que gracias a TikTok sabe que no es la única que se siente diferente. Eso también es real y merece ser dicho. Pero hay una diferencia fundamental que a mí me parece crucial. Marilyn Monroe no eligió convertirse en símbolo. Hollywood lo decidió por ella. Cuando quiso resistir, cuando fundó su propia productora, cuando se fue a Nueva York a estudiar interpretación, cuando exigió ser tomada en serio como actriz, el sistema la castigó. La llamaron difícil, impredecible, incontrolable. Un joven de hoy, en cambio, entra en este sistema con los ojos abiertos. Lo construye él mismo, foto a foto, vídeo a vídeo, filtro a filtro. Y quizás esa sea la diferencia más inquietante de todas. Porque Marilyn sabía que Marilyn era una construcción. Norma Jane lo sabía desde dentro. Tenía nombre para lo que había pasado. ¿Cuántos jóvenes de hoy saben distinguir entre quiénes son y el personaje que publican? Entre su vida y su contenido, entre sus amigos y sus seguidores, entre ser vistos y ser conocidos. Vamos llegando al final de mi 84º podcast, el dedicado al 1 de junio de 1926, fecha en que nació en Los Ángeles una niña llamada Norma Jane Mortenson, que el mundo entero acabaría conociéndola con otro nombre. Llegamos al momento que más me gusta en este viaje, el momento en que dejamos de mirar atrás y nos preguntamos qué nos llevamos. ¿Qué nos deja Marilyn Monroe hoy? ¿Qué aprendemos de una mujer que vivió hace más de 60 años, pero que parece hablar directamente a nuestro tiempo? El primer aprendizaje es este. Hay una diferencia enorme entre ser visto
y ser conocido. Marilyn Monroe fue la mujer más vista del mundo, más fotografiada, más filmada, más reproducida. Andy Warhol la convirtió en serigrafía infinita, 50 Marilyns iguales en un mismo lienzo, como si la repetición fuera una forma de comprensión. Pero poca gente la conoció de verdad. Poca gente supo de Norma Jane, de los 12 hogares de acogida, de los abusos sexuales que sufrió de niña, de los platos fregados en el orfanato, de la soledad de las noches después de los rodajes. Ser visto no es lo mismo que ser conocido. Tener seguidores no es lo mismo que tener amigos. Publicar tu vida no es lo mismo que vivirla. El segundo aprendizaje, el personaje que construimos para el mundo, puede acabar atrapándonos. Hay algo que me preocupa especialmente en los jóvenes de hoy, y es que están atrapados en la misma tesitura que Norma. Muchos no se sienten seguros con quién son. Sienten su yo real, ese que se levanta por la mañana, que tiene dudas, que no es perfecto. Sienten que no es suficiente. No les vale su propia aprobación. Necesitan la validación de un tercero para creer que tienen valor. Marilyn buscaba esa mirada en los focos de Hollywood porque pensaba que si el mundo entero la amaba, quizás ella podría empezar a quererse. Pero la fama es un espejo roto. Te devuelve 1000 imágenes de ti mismo, pero ninguna es real. Ofrecer contenido constante para buscar ese impacto social es, a medio plazo, una forma de suicidio de la identidad. Si tu seguridad depende de un clic ajeno, el día que el clic no llega, tú dejas de existir. Ese es el peligro. Jóvenes que son crisálidas, que se fuerzan a ser mariposas de colores brillantes porque tienen miedo de que, si se quedan en su capullo, nadie sepa que están allí. Y sin embargo, Marilyn, en sus momentos más lúcidos, lo sabía y dejó escrito el antídoto. Me restauro a mí misma cuando estoy sola. No huyendo de la soledad, encontrándose con ella. Y el tercer aprendizaje, y el más dulce, nunca es demasiado tarde para decirle a alguien que es valioso por quien es, no por lo que produce. Marilyn Monroe dijo: nadie me dijo que era guapa cuando era una niña. A todas las niñas se les debe decir que son guapas, aunque no lo sean. Guapas no en el sentido físico, valiosas, importantes, dignas de ser vistas de verdad, no como imagen, sino como personas. Pensad cuántos niños y cuántas niñas crecen hoy buscando en las redes esa mirada que alguien olvidó darles en casa. ¿Cuántos jóvenes construyen personajes en TikTok porque nadie les dijo suficientemente claro que son especiales tal como son? Marilyn Monroe pasó su vida entera buscando esa mirada. La encontró a ratos, nunca del todo. Y quizás ahí está la lección más importante de este episodio. No en Hollywood, no en los likes, no en los seguidores, en alguien que te mire a los ojos y te conozca, no a tu imagen, a ti. Así que hoy, 1 de junio, te dejo con una pregunta, para que te la respondas a ti mismo en algún momento tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te vio de verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que vistes de verdad a alguien? Hoy hemos conocido a Norma Jane Mortenson, la niña que fregaba platos en un orfanato mientras miraba por la ventana los estudios de Hollywood. Hemos visto cómo el mundo la convirtió en Marilyn Monroe y hemos aprendido que detrás de la imagen más reproducida del siglo XX había una mujer que solo quería que alguien la conociera de verdad. Como dijo ella en una ocasión: si cierro los ojos y pienso en la fama, solo veo una multitud de gente que te mira, pero que no te ve. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.